La segunda parte es un intento de mostrar una prueba tras otra y cada vez, si es posible, más sólida, de la absoluta imposibilidad de que los resultados electorales que nos dijo el IFE fueran los correctos. Y de estos no voy a detenerme porque ya lo hicieron mis compañeros muy bien. La ley de Benford es una especie de maravilla, es hermosísimo porque es como casa sinvergüenzas, ¿no? Porque afortunadamente los sinvergüenzas no siempre son listos ni cultos. Y entonces, como no conocen esta ley, no pueden calcular cuando modifican los números. Y entonces, cuando se aplica la ley de Benford, se ve que sobran muchísimos ceros y sobran muchos uno. ¿Por qué? Porque hay una tendencia normal de la gente que no conoce la ley de Benford y no sabe que lo pueden atrapar, a cerrar en ceros cuando modifican las actas. Y al modificar las actas, redondean con cero, o agregan cero, o agregan uno antes. Donde dice 20, agregan uno adelante y pasa a ser 120. O donde dice 12, agregan un cero y pasa a ser 120. Entonces, cuando se aplica la prueba de Benford, que así se llama, se encuentra que en los números hay una abundancia desusada de 1 y 5, de muchos otros números también, pero sobre todo de 1 y de 5, porque se dedicaron en estas casas de seguridad donde modifican, que son pequeñas fábricas de modificación de actas, donde las vuelven a hacer completitas, ¿no? Y se dedican a modificar, o en el momento del cómputo, si no hay los representantes necesarios, modifican las actas. Pero hay una cantidad de pruebas que hacen imposible que ese resultado. Les voy a dar un ejemplo que me parece extraordinario. El hecho de que, como necesitaban hacer un fraude cibernético, porque el fraude que estaba preparado para hacerlo primero a la antigüita en las casillas, podía no alcanzar. Y ocurrió que no alcanzó. No obstante que hicieron todos los fraudes posibles, todo lo que conocemos de la picaresca electoral mexicana, metieron votos, sacaron votos, anularon votos, taquearon, se llevaron las actas y las modificaron, hicieron de todo. Y aún así seguía ganando López Obrador, por alrededor del 3.5%. Es decir, 1.600.000 votos aproximadamente. Entonces, entró la segunda etapa, la cibernética, para completar el fraude. No podían hacer un fraude por 3.5, porque entonces quedaría empate técnico, y lo hicieron por el 4% en lo cibernético. De ahí el medio punto porcentual que sacaron de diferencia. Entonces, para poder hacer esto, tuvieron que poner un sistema que ordenara los datos. Entonces, en la primera etapa del cómputo, en el PRE, los datos vienen López Obrador de menor a mayor, ordenaditos, y al revés, Calderón de menor a mayor, ¿no? Y en el siguiente cómputo, en el cómputo distrital, al revés, uno bajando, el otro subiendo. El cálculo de los científicos, de los especialistas en lo que se llaman las leyes de los grandes números, establece que la probabilidad de que eso ocurra equivaldría, dice Rochan, uno de ellos, a sacarse la lotería 5 veces corridas. El otro científico que hizo cálculo de probabilidad de que en una elección los dos cómputos vengan ordenados, los números ordenaditos, mientras uno baja el otro sube, mientras uno baja el otro sube, que para que eso pudiera ocurrir tendríamos que hacer elecciones como la de 2006 todos los días durante alrededor de 1000 años. Si no lo hacemos durante ese tiempo, es casi imposible que ocurra eso. Es decir, eso no es posible. Nunca ha ocurrido en la historia de las elecciones. Eso no era posible que ocurriera. ¿Qué quiso decir eso? El sistema de cómputo estaba organizado para presentar los datos así y poder hacer la operación que hicieron después. En realidad, el señor Madrazo del PRI, que quedó en tercer lugar, no quedó en tercer lugar por 22%,
sino que quedó en tercer lugar por 27%. Lo que hicieron fue entonces es pasarle un 4% de madrazo a Calderón para que empatara. Y le quitaron medio punto, solo medio punto a López Obrador para hacer la diferencia que conocemos. Esto tuvo dos efectos muy importantes. El primer efecto fue político, que consistió en desarticular la oposición del PRI. En el PRI había un sector que ya estaba vendido al PAN, pero había un sector que era madracista y que si hubiera sabido que su gallo no quedó a 14 puntos del primer lugar, sino a unos pocos votos, porque sacó no 22 sino 27%, hubiera insistido en la impugnación. Y entonces dos movimientos, el de López Obrador y el PRI, protestando contra el fraude, habría sido otra situación. Pero lograron con eso que ese sector, el sector pro-PAN, terminó de amarrarle las manos a madrazo diciéndole: hay que voltear la página, no hay que hacer nada. Eso fue un triunfo muy importante de ese método. El segundo triunfo, y por eso fue muy astuto, que como andaban buscando votos transferidos de López Obrador a Calderón, al buscarlo no los encontramos. Y el gran equipo que se formó después del proceso electoral, que llegaron a ser más de 300 personas buscando el fraude, no lo pudimos encontrar porque, bueno, yo no estuve, no pudieron encontrarlo, porque estuvieron buscando en el lugar equivocado. Es decir, el fraude hormiga sí se encontró y era bastante... Claro, el fraude a la antigüita se captó, se denunció, etcétera. Yo lo incluyo en el libro, pero eso no explica ese otro porcentaje que faltaba por explicar. ¿De dónde salieron esos 4 puntos adicionales que eran más de 1.600.000 votos? Salieron de un clic cibernético realizado en el cómputo del IFE, con la complicidad interna del IFE y conocida por un pequeño grupo que incluye a algunos dirigentes del PAN que hicieron declaraciones esa noche, muy seguro, cuando le preguntaron a Espino: bueno, ¿y si la curva se invierte? Espino dijo: eso es imposible. Yo creo que Espino sabía. Y creo que sabían otros. Por supuesto lo sabía la maestra, cuya tarea fue conseguir las actas, no conseguir los votos, porque como ya señaló John Ackerman, en realidad el conseguirle votos a Calderón por parte de la maestra fue un rotundo fracaso, porque los maestros en su mayoría votaron por López Obrador. ¿Cuál fue entonces la tarea que hizo que, habiendo fracasado esta señora, de todas maneras la premiaran tanto? Porque la tarea que tenía que hacer sí la hizo, y esa tarea era conseguir las actas, entre 20 y 30.000 actas, que no tuviera la oposición, es decir, el PRD, no tuviera la coalición por el bien de todos, y actas en que se iba a hacer la transferencia, y por tanto era indetectable al no tener las actas. Por supuesto, aquí esto derivó de una falla fundamental, de que no hubo los vigilantes en las casillas por parte de la coalición por el bien de todos. Lo que no justifica, sin embargo, la declaración cínica de muchos colegas que dicen: pues ellos tienen la culpa, ya ven, por no estar ahí en la casilla, ¿no? Una posición éticamente insostenible. Entonces, tenemos la necesidad, como decía Paco, de cuidar las cosillas y combatir el fraude a la antigüita, o a la hormiguita, como la está llamando él, de impedir que se pueda completar en lo cibernético, porque podemos volver a ganar en la casilla. Esperemos que esta vez sin fraude o minimizando el fraude, pero si aún logramos minimizar el fraude y de todas maneras ganamos, podemos perder la elección en lo cibernético. Pero tenemos también que pedir modificaciones al IFE que son sustanciales. Yo avancé algunas en la jornada hace unos días y creo que es fundamental. Y escojo esta por una razón, porque la planteó el propio Comité Técnico del Programa de Conteo Preliminares del IFE en su informe final que presentó en agosto. Y allí ellos plantean algo similar. En el 2006 no se conoció el software del sistema de cómputo. Debemos exigir
que el software para el sistema de cómputo se haga público, que sea un software abierto, público. De tal manera que el proceso de cómputo pueda ser seguido y vigilado por cualquier ciudadano. Pero segundo, necesitamos que, no obstante, la ley dice muy claramente que quien debe hacer el cómputo es el IFE, pero el IFE debe aceptar, porque además lo recomendó su propio comité técnico, que no solamente el software sea público, sino que exista llaves cibernéticas para entrar en cualquier momento del proceso de cómputo y examinar si no hay algo extraño operando en el sistema de cómputo. Algo extraño como eso que producía, algo que nunca se ha visto en ninguna elección, que dos candidatos vayan paralelo como en espejo, sus curvas, uno bajando y otro subiendo en la primera parte, y después otro bajando y subiendo y el otro bajando en el segundo cómputo. Eso es imposible que ocurra. Estadísticamente, numéricamente, lo dicen los científicos de esta manera, no conocemos ningún fenómeno en el mundo de lo biológico, de lo físico o de lo social, en donde cuando hay más de dos competidores o de dos sujetos en acción, dos de ellos solamente llevan una curva de espejo. Eso es imposible, porque los demás intervienen. Entonces, debe haber la posibilidad de que todos los actores políticos, incluyendo los de los partidos y de algunas instituciones del país, en cualquier momento con su llave electrónica, eso no se le puede dar a todo el mundo porque sería un relajo, pero por lo menos a los protagonistas básicos, para que entren. Si vemos que empieza a ocurrir algo raro, el PAN, el PRD, el PRI puede meter su llave cibernética y ver. Hay un programa especial para detectar que haya cosas raras, se pone y se ve que todo va marchando bien. De tal manera que no nos vuelvan a hacer esta cosa. Por último, porque ya tenemos que concluir, la clave, sin embargo, de todo es no solo conocer todo esto para prepararnos mejor para la batalla que viene, sino que hagamos nosotros, los preocupados, los más conscientes, los que queremos otro país, hagamos nuestra tarea. Es decir, no solo van a hacer su tarea los de que se encarguen del asunto cibernético, ni solo los que vayan de representantes a las casillas, sino cada uno de nosotros, desde ahora empezar una tarea de concientización de todo que se ponga a nuestro alcance, de trabajar en los barrios. Yo decía el otro día en broma, pero también en serio, deberíamos solo durante esta etapa afiliarnos a los testigos de Jehová. De manera provisional. Es decir, la técnica de visitar a nuestros vecinos, de entregarles nuestra atalaya, que se llama regeneración, de hablar con nuestros vecinos, de hacerles ver que sí, estamos, en eso tiene razón Sicilia, estamos en una gran emergencia nacional, de que el país está en condiciones de salir de este agujero y de entrar en una nueva etapa que nos coloque en América Latina. Estamos colocados en Norteamérica, que nos vuelva a colocar en América Latina, las grandes transformaciones que se están dando en nuestros países hermanos, y que hagamos de este país, yo lo decía el otro día también, un país con un Estado que no sea Estado Caín, que no se interesa por los otros, que no se interesa por los hermanos, no se interesa por el bienestar de sus ciudadanos, sino un Estado solidario. Bueno, lo diré con las pocas palabras ya establecido: una república amorosa. Muchas gracias.